Bienvenidos a Origen, un programa donde lo fundamental es encontrar la clave de los asuntos que son de rabiosa actualidad, con los mayores especialistas, siempre con los argumentos, con criterio y con contraposición libre de opiniones. En este caso hoy vamos a abordar un tema que, aunque no lo parezca, está de rabiosa actualidad, condiciona toda la vida política actual, sobre todo la europea y la española. En los últimos años no nos hemos cansado de ver cómo nos están sumergiendo cada vez más en un clima más tenso, condicionado por grandes potencias que luchan por, unos, mantener su hegemonía, otros por romper ese paradigma en otra clave geopolítica. Hoy contamos con expertos para poder abordar dichas claves y para poder darles a ustedes la mayor información y la diversidad de opiniones y puedan ustedes hacerse un criterio propio sobre la OTAN. España lleva años ya, de acuerdo con los pactos firmados en su momento en el Tratado de la Alianza Atlántica, y eso nos ha arrastrado a diferentes posiciones que condicionan nuestro día a día, económica, política y económicamente. La pregunta que habría que hacerse a esas alturas, 2024, de acuerdo con lo que está pasando importantísimo en el resto del mundo, es: ¿tiene sentido hoy la OTAN para España? ¿Tiene sentido para Europa? ¿Está la OTAN viéndose realmente amenazada por el auge de China, Rusia, los BRICS? Y por el contrario, ¿es la OTAN quizá más importante que nunca por las amenazas de algunos países que ven cómo Estados Unidos pierde esa hegemonía, las potencias fuertes durante el siglo XXI que quizá han mantenido a raya ese ámbito expansionista? Pues lo vamos a ver hoy con nuestros invitados en este nuevo programa al que están ustedes invitados todos los lunes, Origen. Vamos ya sin más a dar pie a nuestros invitados, a presentarles. Contamos en primer lugar con don Pedro Baños. Pedro, ¿qué tal? Hola, encantado de estar aquí, Rubén. Muchas gracias por invitarme. Bueno, para los que no lo conozcan, Pedro Baños es coronel de Infantería del Ejército de Tierra, pertenece a la promoción de la Academia General Militar y es diplomado en Estado Mayor. Actualmente se encuentra en la Asociación de Reserva y es, desde luego, conocido por muchos en España en ser una de las principales voces y referencias en política, geopolítica e inteligencia. Buenas noches, coronel. Buenas noches. José Antonio Zorrilla, muy buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme a este programa. El placer es nuestro. Algunos ya le conocerán. José Antonio Zorrilla es embajador de España retirado, ha sido destinado en varios lugares del mundo. Entre estos encontramos que ha sido cónsul general de Milán, Shanghái, Moscú y embajador general en Georgia. Además ha publicado varios libros y ha dirigido diferentes contenidos audiovisuales en los últimos años, haciéndose un hueco prevalente en aquellos que son cada vez más críticos con esas posiciones que vamos a examinar esta noche. Gracias, embajador, por venir a nuestra llamada. También tenemos en el otro lado, en la otra posición, a el general Jesús Argumosa. Buenas noches, general. ¿Qué hay? Buenas noches. Gracias. Encantado de conocerte y estar por aquí. El placer, desde luego, es nuestro. El general Argumosa es general de división, también retirado del Ejército de Tierra, ha sido jefe de la sección de estrategia de Estado Mayor Conjunto. Comandó la Escuela de Asuntos de Altos Estudios Militares, fue profesor de la Escuela de Estado Mayor y conoce a la perfección cómo puede actuar un ejército en una situación como la que enfrenta actualmente Rusia y Ucrania, una de las principales claves y asuntos que nos ha tenido sometido desde el punto de vista informativo en los últimos 2 años. Muchas gracias, general, por venir esta noche con nosotros. Y también tenemos a Jorge Gómez. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, Rubén, encantado de estar aquí y de participar en este debate plural. Bueno, Jorge Gómez, que algunos ya le conocerán también de sus participaciones en diferentes medios de comunicaciones, exmiembro del Servicio de Inteligencia, oficial de la Armada en situación de reserva, es especialista en submarinos, ha sido un hombre clave en la seguridad en el interior, en España, y además destaca su desarrollo en el campo de la inteligencia durante su etapa en el CSIC-CNI, siendo especialista en dirección de equipos, gestión de crisis de inteligencia de fuentes humanitarias, y en 2018
creó también, junto al abogado José Riba Vidal, High Strategies Intelligence, como una consultora de inteligencia. Estos son nuestros invitados, personas con diferentes puntos de vista, pero desde luego con una opinión cualificada. Y de lo que se trata aquí es de que les ofrezcan sus puntos de vista para que, entre todos, podamos darles a ustedes las claves, los fundamentos y lleguemos al origen de la cuestión. Damas y caballeros, ¿es hoy la OTAN necesaria? ¿Es hoy la OTAN una estructura político o militar necesaria para España, de acuerdo con sus amenazas actuales? ¿O es una imposición de acuerdo con los intereses extranjeros? Bueno, antes que nada, vamos a hacer una pequeña rueda. Coronel, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Crees que la OTAN está de actualidad? Lo primero que tenemos es que valorar cuáles son los verdaderos intereses y necesidades de España. Recordemos que estamos en España, somos españoles, lo que amamos es a España, lo que defendemos es a todos y cada uno de los españoles y por tanto tenemos que ver en cada momento concreto de la historia con quién nos interesa estar aliados y hasta qué punto, si estamos en una alianza, nos interesa defender los intereses de los demás. Porque sobre todo, una vez más, esa es la clave de todo. Porque muchas veces estamos actuando en beneficio de otros, despreocupándonos de nuestros propios intereses, que significa cuáles son de verdad la estructura de nuestras necesidades y cuáles son las amenazas que nosotros percibimos o que de verdad son reales con respecto a nuestro país. Eso es lo que tenemos que ver. Hay que pensar, Rubén, que todas las alianzas son efímeras. Eso nos lo demuestra la historia. Nada es permanente. Y lo que tenemos es en cada momento como país adaptarnos a las circunstancias mundiales. Ese análisis, es que esa es la clave de todo. Si no hacemos esa profunda reflexión, todo lo demás lo estamos desvirtuando. OTAN sí, OTAN no. No, lo que tenemos que pensar es qué nos interesa a España y como españoles. Eso es la clave de todo y eso es lo que vamos a debatir. Si de verdad ahora mismo, hoy, en este momento concreto, en este punto de inflexión histórico que estamos viviendo, aunque a lo mejor no somos plenamente conscientes de ello precisamente porque lo estamos viviendo, si nos interesa seguir siendo miembros de la OTAN, si nos interesa seguir siendo miembro de la OTAN de la parte militar o deberíamos solamente estar en la parte civil, en la estructura civil, o si directamente deberíamos salirnos de la OTAN porque a lo mejor nos está perjudicando o nos puede perjudicar porque nos puede llevar a una guerra a nuestro país para defender otros intereses que a lo mejor no son los nuestros. Ese es el análisis principal que tenemos que hacer. General, una breve introducción de su punto de vista. ¿Es la OTAN hoy en día una organización necesaria? ¿Aporta más beneficios que problemas? ¿Cómo lo ve usted? Bien, yo lo veo que hoy es una organización fundamental, ¿no? Yo soy un pro-occidental. Creo que la OTAN nació en un momento difícil, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Entonces había una amenaza. Hoy esa amenaza se vino abajo en los años 90, pero ha aparecido otra que es tremendamente importante, ¿no? Y nos afecta. ¿Por qué nos afecta? Yo creo que España es solidaria. España siempre ha dado a Europa todo lo que ha podido en las diversas circunstancias en que se ha encontrado, ¿no? Yo creo que la alianza nació y sigue siendo necesaria, especialmente en estos momentos críticos. Pero ahora tenemos un problema, digamos, existencial, ¿no? Europa está un poco desarbolada, está dividida. Hay un agente, hay un actor que nos está creando muchos problemas y está haciendo que Europa, ese actor precisamente quiere ningunear a Europa. Ese actor, que todos sabemos quién es, está mirando solamente a la OTAN y a Estados Unidos. ¿Por qué mira a la OTAN? Porque la OTAN es un poder importante. ¿Estaríamos hablando, según usted, de China o de Rusia? De Rusia. De Rusia. Estoy hablando de Rusia. Cometimos un error, cometió un error Estados Unidos a final del siglo pasado, la última década. Quiso anular a Rusia, se equivocó con Yeltsin y ha renacido pues fuertemente, ¿no? Ahora mismo Rusia es una potencia nuclear importante, la segunda más importante del mundo, y está haciendo, con independencia de que la disuasión fracasara o no fracasara, lo cierto es que el atacante ha sido Putin, ha sido Rusia, ¿no? Y en este momento creo que deberíamos estar unidos. España pertenece a Europa y pertenece a la OTAN. Y si no estamos y no somos solidarios con nuestros socios, nuestros aliados, pues perderíamos
nuestra razón de ser, ¿no? Yo pienso, mira, tenemos tres grandes intereses en España, fundamentales, tres. Primero, de alguna forma tenemos que proteger a nuestra población, a los derechos y al bienestar. El segundo, digamos, interés nacional importante de seguridad, garantizar la defensa de España y de sus principios y valores de nuestra Constitución. Y el tercero, contribuir a la seguridad internacional, dentro de los compromisos que tenemos de acuerdo con la forma de actuar en el mundo, ¿no? Luego, esas tres cosas nos implican y nos comprometen con la OTAN, porque la OTAN nació, nosotros entramos más tarde, es cierto, pero estamos defendiendo la libertad, los derechos humanos, somos un pueblo que siempre ha sido, digamos, solidario, y esto creo que debemos seguir siéndolo, y sobre todo en estos momentos, ¿no? Luego pienso que a la pregunta que haces, ahora mismo la OTAN es necesaria, por lo menos en los próximos años, luego ya veríamos a ver, ¿no? Pero en este momento es crítica, es existencial la existencia de la OTAN en este momento, porque si no, ¿cómo podemos actuar contra esta amenaza que nos está ejerciendo Rusia en este caso, ¿no? Embajador, una breve introducción, posición al respecto. Es que es una pregunta muy complicada la que tú haces de si es necesario o no es necesaria la OTAN. Este es un tema, en fin, complejo como para responderlo así rápidamente. Yo te diría que la OTAN nace en un momento muy especial de la historia de Europa en el que Europa está arrasada. En el 49. ¿Cómo? 1949. 45, sí, efectivamente. O sea, remito a todos a una película que todos habéis visto, El tercer hombre. ¿Cómo está Viena? No hay Viena. O sea, es un campo así, arrasado. Y entonces resulta que por el otro lado está un enemigo que es la Unión Soviética, que no es Rusia, sino que tiene sus principios. Es decir, como esto lo hemos recordado todos, por parte de Estados Unidos son Jefferson y lo que ellos llaman los padres fundadores, y por otro está Lenin y la dictadura del proletariado. Son dos cosas completamente incompatibles. Y entonces viene Estados Unidos y implanta allí la OTAN desde un punto de vista militar, se queda en Europa desde un punto de vista militar, tal cual. Entonces, claro, este paradigma pues ya está superado, esto ya no es así. Entonces, el problema es qué demonios hacemos con la estrategia esta de que Estados Unidos se quede en Europa. Es algo que va mucho más allá de que se quede en Europa, es algo que remite a las grandes concepciones estratégicas en las que vivimos todos. Nosotros, es decir, Alemania y Rusia y Francia quieren o queremos una Europa que vaya desde Bretaña en Francia hasta Kirguistán. Y Estados Unidos, basándose en la vieja estrategia militarista, no, imperialista del Imperio Británico, quiere que eso no suceda, quiere romper la unión que hay entre Alemania y Rusia. Y en eso estamos, y eso de una forma o de otra ha sobrevivido. A mí me parece que la relación atlántica no es negociable, compartimos valores, etcétera, pero quizás lo más adecuado para una presencia de Europa, una presencia americana en Europa, no sea una presencia militar en absoluto, ni mucho menos una rotura con Rusia. Yo aquí comparto el análisis de Óscar Lafontaine, sí, y la izquierda alemana en general. Sin una Europa vinculada a Rusia no podemos mantener nuestro nivel de vida. De hecho, ayer, se han eliminado todas las sanciones que había respecto a los bancos más importantes de Rusia, incluida la Reserva Federal rusa, en lo referente a cuestiones energéticas, lo que demuestra que, claro, intentar prescindir de Rusia en materia de aprovisionamiento energético es poner puertas al mar. No es una opinión, es que lo acaban de hacer ayer, remito a la prensa especializada. Dicho esto, creo que sería conveniente que la presencia de los Estados Unidos entre nosotros fuera pues un consejo intereuropeo, interaliado o lo que sea, pero que la presencia militar no es vital para nosotros, porque yo, desgraciadamente, espero que lo vayamos hablando a medida que pasa esto, no comparto en absoluto la tesis de que los rusos van a llegar hasta Gibraltar si no estamos allí, vamos, es más bien lo contrario. Hemos recuperado, o ha recuperado Estados Unidos, una noción que se debe al autoritarismo de Pilsudski y al nacionalsocialismo del señor Tjernivok, Oleg, a quien le ponen en el poder un golpe de Estado amparado y pagado por los Estados Unidos de América, me refiero al Maidán.
Importantísimo el hecho de que el embajador ha hecho esta pequeña introducción junto con su opinión, porque quiero matizar una cosa. Es muy importante, o consideramos importante, abrir este debate por algo fundamental. No estamos ya en 1949, no existe ya la URSS, ahora mismo las circunstancias son otras, los enemigos en principio de España serían otros, y por eso queremos que nuestros especialistas den su opinión al respecto. Falta, por último, Jorge Gómez. Jorge, una breve introducción al respecto. ¿Tú qué crees? Bueno, yo creo que la OTAN evidentemente que es necesaria. Tendríamos que prestar atención a que nace en 1949 por la amenaza rusa y hoy estamos en las mismas circunstancias de la amenaza rusa, no de otros. Por tanto, hablar de, como decía el coronel, de España, a mí me parece que deben de ser nuestros principios, desde luego, fundamentales, pero una España aislada no podría existir. Ni una España, ni una Francia, ni ningún país. Vivimos en una época ya de bloques desde hace muchísimo tiempo y el problema es que nosotros en 1900, al final de la Segunda Guerra Mundial, decidimos subcontratar la defensa a los americanos y los americanos establecieron dos elementos trascendentales para la historia reciente. Plan Marshall, dominio económico, OTAN, pues un control militar. Pero no, está bien echarle la culpa a los americanos, pero los americanos han hecho bien su trabajo. Los que no hemos hecho bien nuestro trabajo somos nosotros, que hemos decidido seguir en ese letargo y no generar ni una defensa europea ni una independencia de Estados Unidos. Por tanto, yo creo que la OTAN ahora no es que sea necesaria, es que es inevitable. Estamos en un desligar la OTAN del enfrentamiento entre China y Estados Unidos es algo irrazonable. Está dentro de este enfrentamiento. Y nosotros tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Seríamos capaces de defendernos solos ante un ataque de una potencia? Pues no. Por tanto, tenemos que seguir en este. Ahora, yo abogaría por una OTAN más europea, con mucho más peso para Europa. Y habría que cambiar cuestiones como que el comando militar de la OTAN ha estado en manos de generales estadounidenses desde el principio. Bueno, pues ya lo han visto, 4 posiciones diferentes sobre algo de rabiosa actualidad. Vamos ahora a dar pie ya a un debate libre con los argumentos de cada invitado, pero después del corte publicitario. Enseguida volvemos. Pues estamos de nuevo en Origen, habíamos hecho la presentación, el posicionamiento de los invitados y ahora les voy a dejar a ustedes que libremente pueden interrumpirse, pueden hablar cuando quieran. Yo estoy aquí para que ante todo reine el respeto, que es la clave que queremos que haya en este momento donde parece que el debate sobre cuestiones como esta pues está cada vez más amenazado que nunca. Ustedes, en general, ¿cómo lo ven? ¿Creen que hoy en día, respecto a lo que han dicho, las amenazas de España siguen siendo las mismas que en 1949, que es lo que justificó en su día el Tratado de la Alianza Atlántica? Mira, Rubén, creo que es muy importante empezar por el principio y sobre todo ser muy precisos a la hora de hablar. Voy a hacer primero un símil para que nos entienda todo el mundo de lo que es la OTAN y luego vamos a explicar los orígenes de la OTAN. La OTAN, imaginémonos que es un barco de remos, una galera antigua, en la que el constructor, el armador, es Estados Unidos. Y hay uno que toca el tambor, que toca para marcar el ritmo de boga de los remeros, que es el Reino Unido. ¿Y los demás quién somos los remeros? Pues los distintos países de la OTAN. No pintamos nada. O sea, vamos a ser claros. O sea, cuando dice, no, vamos a ver si dentro de los países europeos tenemos más voz dentro. Vamos a ver, esto es Estados Unidos, punto. Quien dirige, porque además tiene el peso principal, más del 80%, del peso económico, del peso en medios estratégicos, que es Estados Unidos. Ahora vamos a ver un poco la historia. Efectivamente, la OTAN se crea en 1949 a instancias de 2 países, de Estados Unidos y del Reino Unido. ¿Cuáles eran sus objetivos geopolíticos al crear la OTAN? No lo olvidemos, es impedir la expansión geopolítica de la Unión Soviética, que es más que Rusia, aunque principalmente Rusia, y la expansión ideológica del comunismo. Porque hay una serie de países en Europa que es verdad que están a punto de caer en el comunismo, Grecia, Italia, Francia, incluso el propio Reino Unido. Entonces, no querían que ese comunismo se expandiera, era su gran amenaza, porque obviamente sus principios
del comunismo, los principios marxistas-leninistas, iban totalmente en contra de los principios de libre capitalismo, del libre comercio, que era lo que amparaba Estados Unidos. Se crea el Pacto de Varsovia por parte del otro mundo, de la Unión Soviética, en 1954 para hacer la contra a esta OTAN. Pero no debemos olvidar que antes de que Gorbachov firmara la disolución de la Unión Soviética, que lo hace en diciembre de 1991, 6 meses antes ya había disuelto el Pacto de Varsovia. Significa que la razón de ser, la razón existencial de la OTAN había desaparecido. Y a partir de ese momento la OTAN ha intentado por todos los medios, está reinventando constantemente, participando en otros conflictos, porque le interesaba a Estados Unidos como instrumento de primera mano, de primera gran magnitud geopolítico para intentar dominar o terminar de dominar el mundo. Y se ha seguido ampliando en contra de aquello que nos decía Gorbachov, recientemente fallecido, decía que le había prometido a la OTAN que si disolvía el Pacto de Varsovia, se iba a ir disolviendo también la OTAN, pero no solamente eso, sino que en cualquier caso jamás se iba a ampliar. En 1991 había 16 países miembros de la OTAN, hoy hay el doble. Quiere decir que se ha ampliado y presiona a los demás también es la OTAN, / Estados Unidos, porque no podemos disociar nunca a la OTAN de los intereses de Estados Unidos. Y los demás simplemente vamos a donde nos mandan. O sea, tú piensas ahora mismo países de la OTAN, países pequeños, con ejércitos pequeños, dentro de Europa, que evidentemente su voz no significa absolutamente nada, no son oídos, son ignorados dentro del contexto de la OTAN. Esa es la auténtica realidad. Y luego vamos una vez más. Una cosa es defender los intereses nacionales y otra cosa es ver que tengamos que seguir cumpliendo nuestros compromisos, que son cosas diferentes completamente. Y si hablamos de, como muy bien decía mi querido general, si hablamos de defender la seguridad de España, la primera seguridad de España es no involucrarnos en una guerra. Recordemos que ese es el principio fundamental. Y por tanto, en 2 guerras mundiales, España ya consiguió ser, incluso en circunstancias todavía mucho más complicadas que las actuales, con muchísimas más presiones que las actuales, consiguió ser neutral o no beligerante. Y eso es lo que tenemos que tender todos los españoles a conseguir en este contexto actual. Un contexto actual en que hay unas circunstancias geopolíticas muy concretas en el que se enfrenta un Estados Unidos que se ve amenazado su imperio, por parte de otras potencias crecientes, que es verdad, China amparada por otros países, que entre otras cosas, Rusia también, porque le hemos puesto a Rusia en los brazos de China, quizá de manera demasiado inocente por parte de Estados Unidos, y tiene un problema Estados Unidos, pero no es directamente nuestro problema. Nosotros tenemos problemas con Ceuta, con Melilla, con Canarias, con el problema de la inmigración, con el problema del salafismo yihadista que está creciendo en el Sahel. Esos son nuestros problemas de España, verdaderamente. Que no nos quieran involucrar en los problemas de los demás. Eso sí que es garantizar la seguridad de verdad de nuestra patria y de todos y cada uno de los españoles. Eso es lo que tenemos que tener muy claro. Y por tanto tenemos que plantearnos muy bien si en este contexto concreto nos interesa seguir siendo parte de esta estructura militar de la OTAN y hasta dónde deberíamos estar dispuestos a llegar. Que por cierto, la OTAN, y tenemos que dejarlo también bien claro, no es una relación supranacional. Es una organización internacional y por tanto no hay pérdida de soberanía. Significa que aún así los estados pueden reaccionar como crean que es más conveniente, incluso cuando se aplique el artículo 5 de defensa colectiva. Muy bien, es una postura interesante, ¿no? Bueno, básicamente lo que ha establecido el coronel es que los enemigos de España hoy en día no son los mismos enemigos que dice la OTAN, que son actualmente los enemigos de la OTAN. No sé si ustedes lo comparten. Bueno, yo creo que, vamos a ver, estamos en 2 mundos ahora mismo totalmente distintos, ¿no? Un mundo autocrático y otro mundo democrático. Hay 3 potencias revisionistas, China, Rusia e Irán, que nos acompañan, no digo nada de Corea del Norte, y hay otra parte que es, digamos, los democráticos, aunque estos días hay algunos problemas en que la democracia sea realmente democracia y algunas está un poco adulterada, ¿no? Pero vamos a ver. Yo estoy en unos principios en los que he vivido, en que me han dicho que la libertad de la persona es fundamental. Y hay otros sitios. Yo he estado en unos cursos en la OTAN y hablando con los rusos, con la KGB, hace años, ¿no? Y me decían, oye Jesús, yo es que siempre, estoy hablando del año 80 y algo, ¿no? Yo es que siempre me dijeron que nos ibais a invadir y estábamos tomando pizzas en Roma. Esto no es lo que a mí me enseñaron. Digo, no.
Se me ha dicho Sergei, digo, no, esto es otro mundo, esto que no has conocido, ¿no? Lo que quiero decir, que hay mucha desinformación en el mundo. Hay un relato que abunda en que nosotros occidentales, los países, estamos defendiendo intereses propios sin contar con los demás, ¿no? Vamos a ver, año 49. La Unión Soviética había llegado a Berlín y tenía pues el orden 80 divisiones. Y estamos los europeos a ver qué hacíamos, ¿no? Efectivamente fueron los americanos y los ingleses los que proporcionaron o promovieron la OTAN, ¿no? Pero si no estuviera la OTAN, hoy estaríamos en otro mundo, ¿eh? No os veáis porque Stalin, aunque Stalin ya había muerto, pero la esencia de Stalin, que la está siguiendo Putin es un staliniano. Pero o sea, usted estaría encontrando lo que ha dicho el coronel, que el enemigo de España a día de hoy seguiría siendo Rusia. No, vamos a ver, no, estoy hablando de un mundo autocrático y democrático. Si está ahí Rusia, es enemigo de la parte de la vivencia occidental, ¿no? Yo creo que Rusia está posicionándose en un mundo que no hay democracia, en una autocracia, en una dictadura, porque Putin está manejando Rusia. Y ha habido estos días. Mire usted, ahora mismo hay una situación especial en Rusia. Rusia pretende hacer una gran ofensiva por 5 motivos. Ahora mismo. Y nos afecta a nosotros, ¿no? El primero, está la Unión Europea en un momento ahora de elecciones. Está un poco distorsionada, ¿no? Está dividida en la posición de qué hacemos, si mandamos o no mandamos armamento, y Alemania manda Taurus o no lo manda, porque resulta que va hacia el territorio soviético, ruso. Otro argumento es que ahora el secretario general de la OTAN se va a ir, le queda poco. Otro argumento es que viene Trump a final de año, posiblemente, y dice, vamos a ver, estoy en un momento ideal, además Ucrania no tiene munición para hacer una gran ofensiva, ¿no? Este señor, ¿es amigo mío? No es amigo mío. Este tío pone en tensión a toda Europa. Yo soy parte de Europa y mi interés está en Europa. O sea, yo comulgo con lo que dice Alemania, con lo que dice Francia o con lo que dice Holanda, ¿no? Yo me considero europeo y estoy participando en la defensa europea del modo de vida de Europa. Hay una organización que se llama la OTAN, que vino un día, se posicionó aquí, repito que fue porque Europa, no tenemos ningún líder en Europa. ¿Quién está hoy defendiendo Europa en la Unión Europea? Dígame usted, yo recuerdo en el año 90, llamaba Kissinger a Europa y decía, por favor, que se ponga Europa. Año 90, ¿eh? ¿Europa? ¿Qué es Europa? No tenemos líderes en Europa. ¿Qué ha pasado? Que ha venido Estados Unidos, como dice muy bien el coronel Pedro Años, efectivamente con sus intereses. ¿De acuerdo? Pero es que en este momento a mí me interesa seguir esa postura. Yo no quiero aquí un régimen comunista, vamos, lo tengo clarísimo, ¿no? Entonces ahora mismo, con independencia de lo que se ha dicho de la historia, que hay mucho que decir de la historia, pero en este momento yo me veo que tengo que defenderme. Entonces la única organización que me defiende de cara a Rusia, que ha atacado ya a Ucrania, que está dentro de Ucrania, que sí, que se falló la disuasión, que si no lo hacemos bien, pero ¿quién ha atacado? Es Putin. Putin es un stalinista. Además, ya he dicho muchas veces que su abuelo era el cocinero de Stalin. O sea, quiero decir, él ha vivido esa teoría de la dictadura y está con eso. Y dice, yo no estoy de acuerdo con el embajador, no piensa venir a España, pero sí quiere desarmar a Europa. Y eso a mí no me interesa. Yo quiero que Europa, porque yo soy un europeo. Seguramente que en el futuro la OTAN se irá marchando. Cuando esté la defensa europea en condiciones, pero ahora no está. En el mundo nuclear somos unos mindunguis, hablando mal, ¿no? Tenemos lo de que tiene Francia, porque ya no está Gran Bretaña con nosotros, y las 150 o 160 bombas que hay aquí posicionadas, ¿no? Y usted, general, usted, perdone, ¿separaría Rusia de Europa? Vamos a ver, yo estaba analizando, mi intención o mi idea era que Rusia fuera de Europa. Pero, claro, lo que ha ocurrido es que ahora mismo, mire usted, en el año 2000 exactamente, o un poco antes vino Putin. Y él sí fue un poco manejado, ¿no? Pero Putin se ha hablado con él de si quiere o no quiere estar en Europa. Ha dicho que no.
con mucha razón, la que sea, ¿no? Y ahora, en las dos posiciones que tiene, mire usted, yo recuerdo a Brzezinski, que fue un Consejo de Seguridad de Carter, allá, y decía, era un polaco, que luego nacionalizó en Estados Unidos, decía que si el que dominara Ucrania, decía, si Rusia dominaba Ucrania, volvería a ser un imperio. Si Rusia no domina Ucrania, sería una nación más. Putin, ¿qué considera hoy en día? Dice que Ucrania es Rusia, pero lo repite 20 veces. Dice, yo es que no creo que Ucrania sea un país, que no me creo, claro, por eso se equivocó, porque conquistó o atacó, anexionó Crimea, porque aquellos hombres verdes que entraron y nadie respondió, pero eso cuando entró por el norte, en el 24 de febrero del año 2022, se encontró con que dicen los ucranianos, yo soy ucraniano, yo tengo mi forma de vida, yo tengo mi familia, quiero que me respetes, yo no soy ruso, soy ucraniano. Y esto es lo que Putin no quiere ver. Y Ucrania, que como usted sabe muy bien, está dividido en dos partes, desde el punto de vista de la religión, que tiene mucho peso la religión, ¿eh? Los uniatas o los cristianos y los ortodoxos. Ahora mismo hubo diferentes movimientos, efectivamente, pero yo en este momento considero que Ucrania tiene muchas opciones de venir. Si quiere ser occidental, si quiere ir a Europa, pues que venga a Europa. Yo no lo voy, porque hay que ser libres. Dice muchas veces Putin, no, es que tenéis mucha gente que ha venido a la OTAN. Pero, conchos, han venido voluntarios. Y usted o sus antecesores, en el Pacto de Varsovia, ahí no había ninguna voluntariedad. Estaban todos comprimidos. No lo queremos vivir otra vez, lo que vivimos hasta que se marchó la Unión Soviética, hasta el año 89. Luego, en definitiva, yo creo que nuestros intereses, gran parte de los intereses, coinciden con los intereses de la OTAN. Que efectivamente está Estados Unidos con el 60% de su presupuesto manejando. Bueno, yo he estado en la OTAN 4 o 5 años, yendo a los comités. Y yo he tenido España, ha tenido su posición libre. A nosotros, en mi experiencia, nadie nos imagina. Es más, conseguimos una estructura de mando divina a costa de este señor. Este señor, digo, en aquellos momentos de Estados Unidos. Luego, yo creo, posicionarme hoy en día entre Rusia o entre Estados Unidos, lo tengo claro que me voy a la OTAN todavía. Estoy de acuerdo que todavía se ha aprovechado, pero piensen ustedes que hoy hay dos posiciones en el mundo. La posición autocrática y la democrática. Y están luchando. Mire, en la geopolítica que viene ahora, veo una bipolaridad dual. Bipolaridad dual. En Occidente estaría Estados Unidos y Europa. Un poder, un polo, pero con dos centros de poder, Estados Unidos y Europa. Y en la otra parte veo a China con Rusia. Como ha dicho muy bien el coronel, Rusia poco a poco me parece que está entregando a manos de China. Tiene que tener mucho cuidado, porque China le quiere a Rusia porque es un poder nuclear. Y ahí están metidos los dos enfrentamientos entre los chinos y los americanos, y Rusia y Europa que irá un poco detrás, ¿no? Pero este otro polo, el polo, digamos, autoritario con dos centros de poder, los chinos y los rusos. Y le voy a decir a usted, estos señores, estos cuatro que les he dicho, Estados Unidos, la Unión Europea, China y Rusia tienen el 65% del PIB mundial. Pues enseguida vamos a seguir desgranando esas preguntas, porque respondiendo a la gran pregunta que hemos planteado, que es si la OTAN es hoy pertinente, empiezan a surgir otras preguntas que ya están respondiendo los invitados, como si está dando más beneficios o más perjuicios a quienes están siendo mantenidos hoy en la OTAN o que se mantienen en la OTAN, y fundamental para España. ¿Estamos defendiendo dentro de la OTAN nuestras amenazas